Muy buenas noches, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Gracias a Dios nos da la vida, la oportunidad de en esta noche estar nuevamente juntos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. A través de este medio, hermanos, que Dios nos ha concedido la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, hermanos. Reciban saludos cordiales, mis amados hermanos. Si pueden tomar un lapicero, una libreta para tomar nota, hermanos, de este estudio que vamos a tener hoy. Todos los estudios son importantes. Todo es importante para el crecimiento de nosotros espiritualmente. Recuerde lo que decía el apóstol Pedro, que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que por medio de ella dice crezcáis para salvación. Si usted quiere crecer, si usted quiere aprender, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de desear este alimento. Por ahí, no sé si ya estamos al aire, hermanos, si nos pueden confirmar. Si se escucha el audio. Esa es la idea, hermanos, de estudiar la palabra de nuestro Dios. Ese es el propósito, que nosotros adquiramos conocimiento. Y ese conocimiento nos va a dar crecimiento. Saber defender. Dice que hay que estar listo para presentar defensa con mansedumbre a aquel que os demande razón de vuestra fe, dice el apóstol Pedro, hermanos. Siempre debemos estar listos para hablar de nuestro Señor. Siempre debemos estar listos para presentar defensa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos, antes de dar inicio, hermanos, vamos a orar. Vamos a tener este estudio breve, hermanos, pero que sea de importancia, que sea de provecho para cada uno de nosotros, hermanos. Ese es el propósito. Dios lo bendiga. Gracias a nuestros hermanos que ya nos escuchan. Y hermanos, vamos a dar inicio. Saludos a nuestro hermano Jorge, a nuestra hermana Emilia, que ya nos escucha, a nuestra hermana Ana de Chiapas, ya nos escribió por ahí, su hermana Sarita ya en California, hermana, Dios le bendiga, y a todos ustedes, hermanos, que nos van a estar escuchando a través de este medio, hermanos, nos pueden mandar sus mensajes por medio del Face, por medio del WhatsApp, por medio del grupo, hermanos, que tenemos también, y de esta manera, hermanos, poderles también agradecer a través de este medio, este tiempo que toman ustedes para escuchar el mensaje. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por la vida, por la oportunidad que tú nos das de estar en esta noche pudiendo compartir tu palabra. Bendice, Padre, tu palabra, bendice este medio por el cual vamos a compartir, Padre, tu palabra. Gracias te damos y todo lo ponemos en tu mano, agradeciéndotelo todo en el nombre eterno de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a dar inicio al tema de esta noche, hermanos, que hemos comentado. Tome por ahí su hojita, hermanos, por favor, para poder tomar nota de esta noche. Perdón, hermanos, una pausa ahí porque estoy aquí acomodando, improvisando, ¿verdad? El espacio donde transmitimos a través de radio internet. Vamos a hablar, hermanos, en esta noche este tema que tenemos para cada uno de ustedes, hermanos. La naturaleza distintiva de la iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que distingue a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de las sectas? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿En qué se distingue? Muchas personas, muchos hermanos, inclusive, todavía, hermanos, tienen cierta duda de qué diferencia hay. ¿Por qué la iglesia del Señor es la verdadera? ¿Qué es lo que la distingue? ¿Qué es lo que la hace la iglesia bíblica? Y ese es el propósito de este estudio, hermano. Ver la naturaleza distintiva de la iglesia. ¿Por qué es diferente? ¿En qué es diferente, hermanos? Antes que nada, hermanos, vamos a ver que la palabra iglesia, hermano, es un nombre que se usa muy frecuentemente en el Nuevo Testamento, hermano. Según datos, hermanos, se encuentra la palabra iglesia 5 veces en diferentes libros de la Biblia del Nuevo Testamento. En Mateo está registrada 2 veces. En Hechos, 20 veces. En Romanos, 5 veces, como dato adicional, hermanos. Puede apuntarlo en su Biblia. Corintios, 28 veces. En Gálatas aparece la palabra iglesia 3 veces. 9 veces en Efesios. 2 veces en Filipenses. 4 veces, hermanos, la palabra iglesia en Colosenses. 4 veces en Tesalonicenses. 3 veces en Timoteo. 1 vez en el libro de Filemón, hermanos. 1 en Santiago.
una vez en la carta de Pedro, 3 veces en las cartas de Juan y 19 veces, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Y como decía por ahí mi hermano en Río Bravo, y si no me cree, cuéntelo. Si lo dejamos de tarea, hermanos, que ustedes verifiquen este dato y de esta manera, hermanos, podamos tener un dato adicional. La palabra iglesia, hermanos, se usa para referirse al cuerpo de los redimidos que se encuentran en un lugar definido para reunirse. Por eso dicen, vamos a la iglesia. Muchos usan esta expresión, porque la palabra iglesia se usa para referirse al cuerpo de los redimidos que se encuentran en un lugar definido. Cuando nos reunimos, pues, como iglesia, dice la palabra de Dios. Cuando usted se reúne con los hermanos, sea el día martes, el día miércoles, el día jueves o el día viernes que tenemos establecido como días de reunión, o el domingo, nos reunimos como iglesia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 2, hermanos, vemos nosotros esta definición por el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios dice que está en Corinto. Se refiere a aquel grupo de hermanos que se reunían en Corintos, hermanos, establecidos en un lugar. El cuerpo de los creyentes también lo llama así, hermanos, en Tesalonicenses. En la primera carta a los Tesalonicenses también se refiere así a aquel grupo de hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note usted, hermano, el saludo de Pablo y Silvano y Timoteo, dirigido a quien dice, a la iglesia, hermanos, a la iglesia. No se está refiriendo a local, se está refiriendo al grupo de hermanos que estaban en Tesalónica, aquel grupo de hermanos que se había reunido cuando leyeron la carta a los hermanos en Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses. Digámoslo en otras palabras, a la iglesia en Tapachula, Chiapas, a la iglesia en California, a la iglesia en Ciudad del Carmen, a la iglesia en San Benito o en cualquier lugar, hermanos, que usted guste mencionar. Esto es cuando se refiere a la iglesia en la palabra de Dios, hermano. Entonces la palabra iglesia se usa para referirse, hermanos, al cuerpo de los redimidos que se encuentran reunidos en un lugar diferente. Y vemos nosotros en Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 1, cuando se refiere a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, en el capítulo 2, verso 8. En el capítulo 2, verso 12 dice a la iglesia que está en Pérgamo, en Tiatira, en el 2:18. A Sardis en el capítulo 3, hermanos, verso 1. Entonces la Biblia se refiere al grupo de personas que se reúne como la iglesia. En el 3:7 de Apocalipsis, a la iglesia que está en Filadelfia. Y en el 3:14 dice de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, a las 7 iglesias del Asia Menor, a las 7 iglesias que estaban allá en Éfeso, en el Asia Menor. También se le refiere el apóstol Juan como iglesia a ese grupo de personas, tanto de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, hermanos, Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Entonces, hermanos, la palabra iglesia se usa ¿para qué? Para referirse a aquel grupo de personas, de hermanos, creyentes que se reúnen para adorar a nuestro Dios. La iglesia. La palabra iglesia, hermanos, la palabra iglesia se usa para referirse a la totalidad de los redimidos que se encuentran en todo el mundo. Así se refirió Pablo, hermanos, en Efesios 5:23, cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, en un término general, no individual como el que acabamos de ver, sino también se refiere en un término general o universal,
En Mateo 16:18, nuestro Señor Jesucristo usó este término. Cuando le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se refería a la iglesia universalmente. No nada más a la iglesia como acabamos de ver hace un momento en Corinto, o en Éfeso, o en Esmirna, en Pérgamo. No, se refiere en este texto en un sistema general o universal, hermanos. La palabra iglesia, hermanos, la palabra iglesia viene del vocablo griego eclesia. Eclesia. Es una palabra, hermanos, compuesta de dos palabras. Ek y Eclesia. Ek significa fuera de. Iglesia significa una llamada. La iglesia entonces, hermanos, se compone de aquellos que han sido llamados fuera o los llamados fuera. Un cuerpo de gente llamado fuera de la vida mundana para servir ¿a quién? A nuestro Dios. Los llamados fuera. Entonces, iglesia viene de la palabra griega eclesia, que se divide en dos palabras, hermanos, y significa los llamados fuera, hermanos. La iglesia, hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia no fue, como muchos piensan, un plan B. Un plan B que haya utilizado nuestro Dios. La iglesia, hermanos, ya estaba en la mente de Dios, de Cristo, de la deidad, desde antes de la fundación del mundo. No fue un plan de emergencia cuando Cristo muere en la cruz. No, hermanos. Esto fue, la iglesia ya estaba en la mente de Dios. En Efesios capítulo 1, hermanos, en Efesios capítulo 1, versos 3 y 4 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La iglesia, hermanos, es importante porque fue planeada, fue diseñada, fue preparada por Dios, hermanos. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 18 y 20, dice así, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note usted lo que dice en el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía un propósito para la iglesia. Esta es la naturaleza. Esta es la naturaleza única y distintiva de la iglesia. Dios ya la tenía preparada, diseñada, pero Él tenía su momento, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor ¿a quién? A cada uno de nosotros. En la segunda carta de Timoteo, hermanos, en el capítulo 1, verso 8 al 10, dice de la siguiente manera. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 10. Dice. Segunda de Timoteo 1, 8 y 10 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso yo, sino participante de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y las gracias que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó la luz de la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, la iglesia ya estaba preparada, diseñada por Dios. Satanás tal vez, él pensó que al morir en la cruz Jesucristo, él había triunfado. Por eso ahí se cumple la profecía también, hermanos,
Aquella profecía de que tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el carcañal. Cuando Satanás piensa que ha triunfado, cuando Satanás piensa que ha triunfado, porque Jesucristo ha sido crucificado, recibe un golpe tremendo, recibe un golpe contundente, porque Jesucristo resucita. Hermanos, y después de esa resurrección viene el establecimiento de la iglesia. Es cuando triunfa. Pero Dios tenía el tiempo, Dios tenía el momento, porque esta iglesia, hermanos, fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, capítulo 4, verso 4 de Gálatas, hermanos, un texto muy clave, un texto muy hermoso que nos da luz, nos abre el panorama y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino, hermanos, en un tiempo perfecto. La iglesia fue establecida en el tiempo correcto, conforme a las profecías que fueron hechas, hermanos. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Como decíamos hace un momento, que la iglesia no fue un plan B, sino más bien fue algo, hermanos, que estaba en la mente de Dios desde antes del principio de los siglos y que fue establecido en el momento correcto, hermanos. Hablamos entonces, hermanos, que la naturaleza distintiva de la iglesia, ¿en qué consiste, hermanos? Primeramente, hermanos, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Cristo no necesitaba de un hombre. Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién? La iglesia de Cristo. Y no como las sectas. Y cuidado, hermanos, porque muchos hermanos hemos escuchado que dicen, no, hermanos, las otras sectas. No. La iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, no es una secta. Por eso no podemos usar la frase las otras. No. Las sectas sí, pero las otras no, porque cuando yo uso la palabra las otras, estoy incluyendo en ese grupo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y no, hermanos, la iglesia del Señor no es una secta. La iglesia fue fundada por Jesucristo. Y podemos dar este dato para que usted lo apunte, mi hermano. La iglesia luterana, hermanos. De todas maneras, mis hermanos, estos temas quedan grabados aquí en la página. Y se comparte por medio de Facebook. Usted puede compartirlo a los hermanos. Inviten a los hermanos a que escuchen esta radio internet, hermanos, en este enlace que les mandamos, para que podamos escuchar y aprender más de la palabra de Dios. Y seguimos dando el dato, hermano. La iglesia luterana fue fundada en 1521, hermanos. En el año de 1521. Y su fundador fue ¿quién? Martín Lutero. De ahí que es la iglesia luterana. La iglesia calvinista fue fundada en 1533 por Juan Calvino. La iglesia metodista fue fundada en 1791. Su fundador fue John Wesley. Hay una secta que se llama Ejércitos de Salvación. Fue fundada en 1878 por William Booth. La secta de los Testigos de Jehová fue fundada en 1876 por Charles Russell. La secta de los Mormones fue fundada en 1830, hermanos, por José Smith. La iglesia o la secta bautista, hermanos, fue fundada en 1611 por José Smith. Y seguimos dando datos, hermanos. La secta La Luz del Mundo fue fundada en 1926. La Luz del Mundo fue fundada en 1926 por Joaquín Aarón. La iglesia Pare de Sufrir o la Iglesia Universal fue fundada en 1970 por Edir Macedo, hermanos. Y la secta Los Sabáticos o Sabatista fue fundada por Elena G. de White.
Entonces, hermanos, estos son datos que nos pueden servir para cuando platiquemos con algunos de estos sectarios. Y por lógica, hermanos, nosotros sabemos que la iglesia de Cristo fue fundada ¿cuándo, hermanos? ¿En dónde y por quién? En el año 33 y medio, hermanos, en Jerusalén. ¿Y quién es, hermanos, el fundador de la iglesia? Es Cristo. Por eso dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:28, hermanos, ¿de quién es la iglesia? ¿Y por qué es de él la iglesia, hermanos? La iglesia es de Cristo, no es de un hombre, no fue fundada por un hombre. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, esto hace, hermanos, la iglesia distinta, única, hermanos. Única, ¿por qué, hermanos? Por su dueño. Cristo es dueño de la iglesia. Decíamos en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Porque él la compró, hermanos. Por eso es única, por su dueño. Él la compró. Acabamos de leer Hechos 20:28. Cristo, hermanos, es el dueño. Porque en Colosenses 1:18 dice, Colosenses, hermanos, 1:18 dice de la siguiente manera. Que Colosenses 1:18, hermanos. Estaba leyendo mal. Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, hermano. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la prioridad, el primer lugar, porque él es la cabeza, hermanos, de la iglesia. Eso es que la iglesia es distinta, porque sus fundadores de la secta son hombres. Son hombres. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, él es el dueño, él la compró, él fue su fundador, hermanos. La iglesia es distinta y única, hermanos, en su adoración. Sí, hermanos, la iglesia se distingue, su naturaleza. ¿Por qué, hermanos? En su manera de adorar. Dice el Señor, porque es necesario que me adoren, ¿cómo, hermanos? En espíritu y en verdad. Y Hechos 2:42 dice, hermanos, claramente. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta iglesia que fue establecida seguía un patrón divino, que es la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso es única, hermanos, en su manera de predicar, porque dice, hermanos, claramente, hermanos, que vamos a leer, hermanos, allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Dice, hermanos, 2 de Timoteo 4:2 dice, segunda carta de Timoteo 4:2 dice, 1 y 2, hermanos, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo exhortaba que la iglesia debía predicar, hermanos. Pero, ¿quién predica en la iglesia, hermanos? Debe predicar, hermanos, los varones. Y nosotros hemos notado, hermanos, usted, amigo, ha notado que en las sectas predican las mujeres. Y esto va en contra de la doctrina de los apóstoles. Por eso en el texto que leímos dice, te encarezco, te exhorto delante de Dios que prediques la palabra que oíces a tiempo y fuera de tiempo. No cambies la doctrina, no cambies el mandato divino. Y en 1 de Corintios, capítulo 14, verso 34 dice, primera de carta a los Corintios, capítulo 14, verso 34, vuestras mujeres callen en la congregación,
porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El apóstol Pablo dice que las mujeres no pueden enseñar, no pueden predicar cuando están los varones reunidos. Vuestras mujeres callen en la congregación. Y hemos visto las sectas, denominaciones, que las mujeres son las que pasan al frente a predicar y estando varones presentes y están ¿qué? Escuchando el mensaje. Y esto viola el patrón divino. Esto viola la enseñanza apostólica. ¿Por qué? Porque no se está sujetando tal y cual dice. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 8 al 12 dice. Capítulo 2, verso 8 al 12. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras como corresponde a las mujeres. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hablamos y el apóstol Pablo habla que la mujer en la congregación debe tomar esta postura de obediencia y de sujeción. No puede la hermana pararse al frente y predicar y dar testimonios como se acostumbra a las sectas. Dice que el que va a impartir las enseñanzas en la congregación son los varones. Eso hace distinta y única a la iglesia del Señor. Si usted ha ido a algún lugar y una mujer enseña estando los varones, están yendo en contra de los principios divinos. Y eso es lo que hace distinta a la iglesia de Cristo a las sectas, hermanos. Es única en su manera de orar. Porque dice, hermanos, que debemos de orar ¿a quién? Al Padre. Debemos de orar al Padre. Efesios 5:20 dice de la siguiente manera. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo también decía cuando Jesucristo enseñó a los apóstoles, y vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí dice, dando siempre gracias a Dios y Padre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. Y mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, amigo. Porque muchos hermanos no toman en cuenta esto. Y oran de corazón, pero ¿qué pues? Oraré con el Espíritu. Pero oraré también ¿con qué, hermanos? Con el entendimiento. Muchos hermanos no se dan cuenta y oran a Cristo. O hermanos, a veces sucede que el domingo van a orar por el pan o por el jugo. Ponga atención este domingo, hermano, a nuestros hermanos que hagan la oración. Y con mansedumbre, con amor, dígale, hermanito, hubo un detalle ahí en tu oración. Dígame usted, hermano, si no ha escuchado que dicen: Padre, gracias te doy porque moriste en la cruz. Gracias te doy, Padre, porque derramaste tu sangre. Momento. ¿Quién murió en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? Nosotros estamos orando al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Entonces la oración debe ser: Padre, gracias te doy por haber mandado a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Bendice, Padre, la iglesia de tu amado Hijo. Entonces, hermanos, son detalles que también podemos estar cayendo en el error, al igual que algunas sectas, ¿verdad? Que oran al Padre o oran al Espíritu Santo. La oración es dirigida al Padre en el nombre del Hijo. Todo se va a pedir en el nombre de Jesucristo. Dice primera carta de Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 8, hermanos. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 8. Porque hay un solo Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un Dios y un mediador. El mediador es Jesucristo, que intercede por nosotros. Hijito mío, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El que intercede por nosotros es Jesucristo. Verso 8. Quiero pues que los hombres oren
en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contiendas. La oración dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Un último texto, hermanos, para reafirmar este punto. Juan capítulo 14, verso 13. Dice de la siguiente manera. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que le pidamos al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, hermanos, la iglesia es distinta y única en su adoración, en la prédica, en la oración, porque la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Es única, hermanos, en la manera que practicamos la cena del Señor. Sí, hermanos. Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay sectas que practican la comunión o la cena del Señor cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. La Biblia dice que debe ser cada ¿qué, hermanos? Cada primer día de la semana. Hechos 27. Hechos capítulo 20, verso 7, un texto muy clave que usted debe tener apuntado, hermana. Usted debe tener apuntado, hermano. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿con qué propósito? Para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué, hermanos? Para partir el pan. Y el apóstol Pablo enseñó esto en Corinto. En primera carta a los Corintios 11:23, hermanos, lo leemos todos los domingos. Y en Hechos 27 nos dice que era el primer día de la semana que los discípulos participaban de este mandamiento de la cena del Señor. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. Muchos piensan que lunes. Ay, hoy es lunes y empieza la semana. Primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto es el domingo. El día de reposo, ¿cuál era, hermanos? El sábado. Y dice allá en Mateo: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, pasado sábado, ¿sigue qué? Domingo. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, al amanecer ¿qué? Domingo. El primer día de la semana, dice el apóstol Pablo, se reunían para partir el pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y el apóstol Pablo lo enseñó en Corinto y lo enseñó en todos lados, hermanos, que había que participar porque había que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, si las sectas no practican este mandamiento, hermanos, es porque no es la iglesia verdadera. No es la iglesia, porque la iglesia única y verdadera se distingue en su adoración, hermanos. Otra práctica, hermanos, que distingue a la iglesia es la ofrenda. La ofrenda. No podemos abundar mucho porque el tema es otro. Pero las sectas practican el diezmo. Y practican un diezmo erróneo. Un diezmo equivocado. Nosotros sabemos que el diezmo fue dado para el pueblo, para un pueblo en específico. Para este pueblo de Israel. Y este pueblo, hermanos, tenía que diezmar. La 10ª parte, dice Deuteronomio, ¿de qué? De lo que produjera el campo, el ganado, de todo lo que ganara. Tenía que dar el 10%, pero no lo daba en dinero, sino que tenían que irlo a ofrecer a un lugar específico. Y dice que si el lugar estaba lejos y no le permitía poderlo llevar, tenían que venderlo. Y ese dinero tenían que llegar al lugar y comprar y ofrecer sacrificio. Dice Malaquías: traed los diezmos al alfolí y haya alimento. No dice y haya dinero, haya alimento. El alfolí sabemos que era una bodega, un granero grande. No nos habla de dinero. Y el diezmo que practican hoy las sectas es de dinero. Pero eso fue abolido. Eso quedó en el antiguo pacto. Hoy la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, practica lo que el apóstol Pablo enseñó. Allá, hermanos, en el capítulo 16, verso 1 y 2 de Corintios.
¿Qué dice 1 Corintios 16, 1 y 2? Seguro que no lo sabemos de memoria. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros de la manera que ordené donde en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. La ofrenda es cada primer día de la semana. Y no es, hermanos, el 10%. Es según hayas prosperado. Y si hay una medida, hermanos, cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. La medida ahí la está dando el Señor a través del apóstol Pablo. Según hayas prosperado. Tú debes de ser honesto. Tú debes de ser sincero. Y decir, ¿cuánto prosperé esta semana? ¿Cuánto me bendijo Dios esta semana? Y según hayas prosperado, vas a darlo tú, hermano. Ahí entra tu sinceridad. Ahí entra tu corazón. Según hayas prosperado. Recuerda, hermano, esto. Entonces es única en su manera de adorar. En cuanto a la prédica, en cuanto a la cena, en cuanto a la ofrenda, hermanos, y también en cuanto a la manera que cantamos a nuestro Dios. Las sectas practican el canto con instrumentos. Practican el canto con arpa, con flauta, con tantas cosas, hermanos, que no van de acuerdo a lo que Dios enseña. Hoy puedes escuchar en las sectas, ¿quieres un canto estilo ranchero? Lo cantamos estilo ranchero. Ah, tú eres joven, no te preocupes, tenemos cantos estilo rap. Y ahorita le damos, no te preocupes. Lo cantan estilo romántico, estilo el cantante que usted quiera. Entonces, esto va en contra. Porque Efesios 5:19 nos dice, hermanos, la manera que deben de ser estos cantos, estas alabanzas a nuestro Dios. 5:19 dice, hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No menciona instrumento. Y allá en Colosenses 3:16, texto muy conocido, 1 Corintios 14:15, y en Hebreo nos habla, hermanos, jamás menciona la palabra de Dios instrumentos. Mas sin embargo hay un texto en Amós capítulo 5, verso 21 en adelante, dice, ponga atención, hermanos, y apunte este texto usted. Amós 5, 21. Aborrecí, abominé a vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. No me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Nuestro Dios hablándole a aquel pueblo, diciéndole, basta, hasta aquí. No quiero más holocausto, no quiero más ofrendas, no quiero más instrumentos. Quiero que me adoren, quiero que me sirvan, pero ya no de esta manera. Y después de este texto de Amós, no vamos a ver otro texto que nos mencione algo donde adoraban con instrumento. No encuentra usted en la Biblia a Jesucristo trayendo su guitarra o su piano o una orquesta con los apóstoles. No encuentra usted ejemplo bíblico a la iglesia del primer siglo adorando con instrumento. No ve usted a ningún discípulo trayendo guitarra o trayendo maracas para adorar. Nos presenta a la iglesia según Corintios, según Colosenses, según Hebreo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, frutos de labios que confiesen el nombre de Jesucristo. Mas sin embargo las sectas, amado amigo y hermano, adora hoy en día ¿de qué manera? Con instrumentos, como decíamos hace un momento. Entre usted a internet y ponga usted discotecas cristianas y va a ver cómo se divierten los jóvenes disque cristianos, entre comillas, ¿verdad? Alabando, bailando, pero a su manera. Dice el Señor, quita de mí la multitud de tus cantares, ya no escucharé las salmodias ¿de qué? De tus instrumentos. Bueno, pero es que se oye bonito, ok, se oye bonito, es que está precioso, pero ¿le agrada a Dios? ¿A quién le debe de agradar? ¿A mí o a Dios? Eso es lo que hace distinta a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
y las denominaciones violan cada uno de estos actos de adoración. No participan de esta adoración en espíritu y en verdad. No practican la cena cada primer día de la semana. No practican la oración al Padre, sino a Jesús o al Espíritu Santo, como decíamos. No practican la ofrenda como la Biblia enseña. Por lo tanto, no puede ser la iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó. Vamos a tratar de resumir el tema, hermanos, para no cansarlo. La iglesia es distinta y única por su destino eterno. Sí. El destino de la iglesia, ¿cuál es? El cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo. Dice nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y conocemos una secta que enseña que van a reinar y que van a vivir aquí en la tierra. Esto va en contra de los principios bíblicos. Esto va en contra de lo que Dios manda. Por eso la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, hermanos, es única por su naturaleza distintiva. Es lo que lo hace diferente a las sectas, hermanos. Yo creo, hermanos, que esto ya usted lo sabe. Solamente estamos reafirmando. Queremos que usted tenga una idea, usted pueda defender la palabra de nuestro Señor, porque debemos estar listos para presentar defensa a aquel que os demande razón de vuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, la iglesia es única por los puntos que acabamos de ver, hermanos. Y la iglesia jamás fue un plan de emergencia. La iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Si tienen dudas, sugerencias, hermanos, pueden hacérnoslas llegar a través del correo, pueden hacérnoslas llegar a través de Facebook, a nuestro hermano Jorge, a su servidor. Mis hermanos, les dejo mi número de teléfono, hermanos, por si gustan también sugerir algún tema en especial que ustedes quieran, hermanos. Podemos, hermanos, hacerlo con mucho gusto, mis amados hermanos. Su hermano Amadeo, mi teléfono es 938-108-6051. Puede marcar, puede mandar un mensaje, hermanos. Estamos para servirles. Es para nosotros, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes, mis amados hermanos. Gracias. Dios los bendiga. Saludos a todos nuestros hermanos que hoy tomaron un tiempo para escuchar, hermanos, el mensaje. Hermanos, si tomamos tiempo para otras cosas que no son provechosas, hagamos tiempo, hermanos. A través de este medio y otras ligas que tienen nuestros hermanos de internet donde compartimos el mensaje. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Hay que compartir el evangelio. Si su familiar no quiere ir al lugar de reunión, dele usted la página. Dele usted los días, hermanos, qué días se transmiten los programas. Y de esta manera van a poder, hermanos, escuchar el mensaje de nuestro Dios. Compártale a los hermanos de la congregación. Hermanito, mira, en tal página, tales días, nuestros hermanos predican. Nuestro hermano Jorge tiene casi lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hermanos, transmisiones a través de este medio. Es una manera de que la iglesia crezca, que usted crezca, hermanos, espiritualmente. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por esta oportunidad. Saludos a nuestro hermano Jorge y a su familia, a nuestra hermana Paula hasta Alton, Texas, y a cada uno de nuestros hermanos, nuestra hermana Ana en Chiapas, nuestra hermana Claudia Galarza en Nueva Rosita, nuestra hermana Emilia en Ciudad del Carmen, hermanos, nuestra hermana Sarita ya en California, y muchos hermanos que no nos escriben ahorita, ya cuando terminamos nos mandan gracias, hermanos, estuvimos escuchando el tema. Nuestra hermana Alicia en Tabasco, hermana Alicia, Dios le bendiga, y muchos hermanos, sin duda algunos, que están siendo alimentados a través de este medio. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Dios los bendiga, hermanos. Su servidor los espera todos los miércoles, 7 de la noche. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche porque nos has dado la vida y la oportunidad de compartir este mensaje para el crecimiento de cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, bendice la iglesia de tu amado Hijo, Padre. Bendice a nuestros hermanos que han tomado ese tiempo. Bendice a tu servidor, Padre. Danos el deseo cada día de seguir adelante, de servirte, de seguir firmes, Padre. Gracias por la vida, nuestro Dios. Gracias por la oportunidad que nos das día a día, Padre, de disfrutar todas tus bendiciones, todas tus maravillas. Gracias, Padre, te damos por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo agradecemos y te lo pedimos todo.
Amén. Bueno, hermanos, gracias. Vamos a despedirnos. Recuerde que el tema queda ahí en la página de internet. Ahí podemos, hermanos, escucharlos. Dios los bendiga. Saludos a todos nuestros amados hermanos. Dios